Hola, ¿cómo están? Ahora sí vamos para la segunda parte de esta clase sobre los NDRI. Entonces, creación y manipulación de NDRIs. Entonces, crear un NDRI a partir de listas con funciones de NumPy, con las funciones zeros, ones, arrays, linspace y random. Y las propiedades y atributos importantes de un NDRI, que son shape, dtype, size y ndim, y el acceso y modificación de elementos de un NDRI con indexado y corte o slicing. Entonces esta ya sería la segunda parte en la que empezamos pues con esta creación y manipulación de arrays. Entonces para esa creación y manipulación de arrays, aquí creación y manipulación de arrays, entonces empezamos creando un NDRI a partir de listas con funciones de NumPy. Los NDRI pueden crearse de diversas maneras, ya sea transformando listas de Python y utilizando funciones de NumPy que generan arreglos de acuerdo con especificaciones requeridas. Por ejemplo, convertir listas de Python a NDRIs. Para crear un NDRI a partir de una lista de Python simplemente se utiliza la función np.array. Por ejemplo, importas NumPy, creas la lista y la lista de Python. Y luego con la función np.array la evalúas en la lista. Ya te quedas, no crea un NDRI y aquí ya lo imprimimos. Miren que nos muestra el NDRI que cuando se utiliza la función print no nos aparece la sentencia array acá. Pero si la quitas en este cuaderno Jupyter, sino que simplemente para que te muestre el valor asociado a esta variable llamada NDRI, entonces te va a mostrar aquí la sentencia array, mostrando que esta estructura es un NDRI de NumPy. Luego vamos para creación de funciones de NumPy, primero con la función zeros. Entonces aquí vamos a cortar esta parte y creamos con esa función zeros arreglos de NumPy. Entonces aquí quitamos esta indentación que queda larguita en este caso. Y miren que a np.ceros la evaluamos en una tupla de Python y nos da entonces un vector, en este caso una matriz de ceros, de 3 filas por 4 columnas. Bueno, también podemos hacerlo con un entero nomás. Entonces, cuando es en un entero nomás, por ejemplo, el 3, entonces me genera un vector fila de ceros. Y también puede generar un tensor de ceros. Entonces, aquí control V, un tensor tridimensional, una matriz de 3x4 por 2 de profundidad. Ya miren que aquí nos muestra la primera capa y la segunda capa de esa matriz. Aquí nos queda una matriz de 3x4. Entonces queda, bueno, aquí me casó, aquí me generó una matriz de 2 por 4. Bueno, generó una de 2 por 4 y la repitió. Bueno, yo quería era que, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces quedó de 4 por 2, 4 por 2 y quedó 3 capas. La primera componente quedó, es el número de capas y generó una matriz de 4 por 2. Esta es la matriz de 4 por 2 y pone 2 más detrás de ellas. Un tensor que tiene 3 capas. Entonces aquí me genera un tensor, de 3 capas, donde cada capa tiene una matriz de 3 por 4 ceros. De 3 por 4 ceros. Bueno, entonces aquí ya nos quedó. Ahora con la función once, entonces generamos también en NDRIs. Entonces aquí, bueno, pues cortamos en esta partecita y convertimos a línea de código aquí. Y ahora sí, con np.once también le damos una tupla y él nos da
nos hace lo mismo, lo análogo que con zeros. Y la función arrange, que es demasiado importante porque nos da una progresión aritmética. Entonces, la función arrange de NumPy crea un arreglo con una secuencia de números con un rango y un paso específicos, como una progresión aritmética. Similar a arrange de Python. Entonces, lo que va a crear es una progresión aritmética en el sentido matemático. Aquí vamos a quitarle el delimitador. Entonces, y aquí donde imprime, y aquí el resto de las tildes. Entonces aquí np.arrange le decimos que para números que empiezan en 0 y terminan en 10 menos 2, o sea que en 8. Entonces se va a ir de 0 hasta 8 con paso de 2 en 2. Entonces es un arreglo de 0 hasta 8. Miremos que sí. Mira que se va hasta a 8. Entonces de 0 a, bueno, 10 menos 2, menos el paso. Y con paso de 2. Este va a ser como el start, el parámetro de inicio. El stop, el parámetro de parada, stop. Y el step. Y el step o paso. ¿Qué progresiones aritméticas? Este sería el término inicial, este sería el término final y este sería la diferencia. Bueno, ya nos quedó entonces cómo crear progresiones aritméticas. Ahora Linspace que crea son particiones regulares. Entonces Linspace. Entonces aquí vamos a poner que esta función crean son, voy a poner aquí crea son progresiones aritméticas. Crea progresiones aritméticas. Bueno, y este crea es particiones de un intervalo en el sentido matemático del cálculo. Entonces aquí quitamos el delimitador y miren que nos va a dar Linspace, nos va a crear un Linspace array, como lo está llamando el autor, bueno, en este caso ChatGPT, y aplica la función linspace o espacio lineal para el intervalo 0, 1, partirlo en 5, obtener 5 puntos que lo dividen en 6 partes, iguales. Entonces miren que aquí nos genera 1, 2, 3, 4, 5 partes. Bueno, 5. Bueno, 5 partes, no, en realidad 1, 2, 3, 4 partes. 5 puntos que dividen el intervalo en 4 partes. Entonces, eso genera una partición regular. Genera una partición regular de un intervalo. Bueno, los parámetros de esta, bueno, los parámetros de esta función no me los sé de memoria, debo aprendérmelos. Antes de la función random. Entonces, ¿cómo lo obtiene? Pues, bueno, pues puede ponerlo yendo a la documentación de la función. Escribes np.linspace y él te lleva a la documentación de la función en NumPy. Mejor ir a la documentación original. Te dice que sus parámetros son start, stop y num. Start, stop y num. Entonces vamos a ponerlos aquí. El Linspace tiene parámetros start de inicio, start, stop, y número de puntos en el intervalo. Y corremos de nuevo y ahora sí. Y ahora random que nos genera números aleatorios. Es un generador de números aleatorios asociado a NumPy. Una librería. Genera arreglos de valores aleatorios. Y aquí vamos a ver cómo lo hace. Al menos un ejemplo de cómo lo hace. Entonces nos genera un random array. Si le pongo 3,3, genera una matriz de 3×3 de números aleatorios en 0, 1 que distribuyen uniforme con la función run. Esa es una manera muy bonita. Hay otra que se llama uniform, que también genera lo mismo. Entonces acá, miren que nos genera esa matriz 3×3 de números aleatorios. Y las propiedades de los ND array
es que tengo el atributo shape que a los NDArray me dan la forma de él. Entonces, la forma, es decir, el número de filas y el número de columnas para cuando es una matriz. Entonces, miremoslo acá. Aquí lo voy a pasar a código Python. Quito el delimitador. Y miren que para este NDArray me da la forma. Entonces me dice que es de 3. Ah, bueno, en este caso me dice que es de 5, un vector de 5 componentes. Entonces, bueno, es para este NDArray que tenía grabado. Con el dtype, entonces me va a dar el tipo de datos que guarda. Entonces, miremoslo acá también, el atributo o propiedad dtype. Le quitamos el delimitador, la indentación y el delimitador final. Convertimos a línea de código y corremos. Y nos muestra que los tipos de datos son enteros y NT64. Es decir, de los más pesaditos dentro de los datos enteros. Y esta size, que es para dar el número de componentes del array. Aquí le ponemos también otra vez para verlo funcionar. Aquí le ponemos print y entonces nos da que el número de componentes en ese era 5. Entonces tenía dimensión 5, y tenía 5 componentes, era un vector de 5 componentes. Y en edim, entonces nos debe dar que para este mismo arreglo que es unidimensional. Entonces acá le ponemos para este lo propio, quitamos esta parte y corremos. Nos dice que es unidimensional porque es un vector y los vectores fila o columna son, bueno, los vectores fila van a ser arreglos unidimensionales y los columnas van a ser arreglos dos dimensionales. Y ejemplo completo, entonces aquí nos muestra un ejemplo completo en código. Miremoslo acá. Y es que convertimos este a línea de código quitando el delimitador y miren que nos queda NDArray, lo creó con la función np.array, con shape obtuvo la forma, con dtype el tipo de datos que se guardan, con size la forma de la matriz y con ndim la dimensión o número de ejes. Entonces con shape nos va a decir que es de 2 filas, 3 columnas. Con detail nos va a decir que esos son enteros. Con size nos va a decir que es de 2 por 3. Bueno, size no, le va a quedar de 2 por 3 de 6 componentes. Size nos va a decir que son 6 componentes. Y en edim nos va a decir que es 2 dimensional. O 2 ejes. Y mire que sí. Entonces, en edim, 2 dimensional, size 6 componentes, detail int64 o integer 64 y shape de 2 por 3, es decir, 2 filas, 3 columnas. Y ya aquí viene lo del acceso y modificación de elementos en los NDArray. Entonces, a este acceso, es cómo se accede a los elementos en un NDArray. Nos dice que el acceso básico es usando índices en los NDArray de 2 dimensiones, o sea, las matrices. El primer índice es la fila y el segundo es la columna. Entonces aquí lo convertimos para el ejemplo otra vez a línea de código y vemos de que creó, quiero ver, del NDArray la componente en la primera fila, segunda columna. Y eso lo guardo en un elemento que voy a imprimir. Creo una variable llamada elemento. Entonces, ese elemento es el que está, es el 6. Y miremos que sí. Si yo le pongo aquí en la línea de código, ¿cuál era el NDArray? Y le pido que lo muestre. Me muestra que efectivamente en la, bueno, no es primera fila, sino segunda fila, porque el indexa es de 0. Entonces es segunda fila, tercera columna. Entonces, en la segunda fila, tercera columna, está la componente 6. Entonces aquí no hay que olvidar de que en Python él indexa desde el 0, para filas y para columnas. Y la modificación de elementos, entonces en un array, pues aquí vemos de que
se puede cambiar los elementos especificando su posición. Entonces estos son, a diferencia de las listas, esos son, las ND arrays son mutables, mientras que las listas son inmutables. Entonces, eso es una buena conclusión. Estos sí son mutables, mientras que las listas no lo son. Entonces, miren que acá me queda que cambió, el que era 6 lo cambió por 10. Y ahora el corte o slicing, bueno, pues entonces NumPy permite seleccionar subconjuntos de datos con facilidad usando la técnica de slicing. Entonces aquí el slicing, entonces cogemos del ND array y cogemos en las filas desde la primera hasta la tercera. Entonces cogemos desde la primera hasta la tercera en filas y desde la segunda columna hasta la cuarta. Entonces ya él nos imprime y efectivamente nos toma el arreglo. Miremos cómo estaba antes de. Entonces el ND array y que nos lo muestre. Entonces miren que si toma desde la primera hasta la tercera, es tomar hasta la segunda porque él no asume el límite superior. Es toma de primera entre primera y segunda y desde la segunda columna hasta la tercera, porque no se debe ir hasta la cuarta. Desde la segunda hasta la tercera, entonces nos va a tomar 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 10, perdón, esa partecita. Ese es el slicing, que es con el operador hasta, que es el 2 puntos. 2 puntos para moverse dentro de las filas y 2 puntos para moverse dentro de las columnas. ¿Desde dónde hasta dónde? Y acceso a filas o columnas completas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con, si quiero a la segunda fila, entonces 1,2 puntos. Entonces lleno con 2 puntos para las columnas, para que ya no le especifico qué columnas, sino que con 2 puntos le estoy diciendo todas. Y con columna quiero acceder a la tercera, entonces 2 puntos para que no especificar fila, para que las tome todas. Y la columna sea específicamente la tercera. Y aquí ya nos imprime. Y ya con eso, este contenido proporciona las bases para la creación y manipulación de ND arrays en NumPy, incluyendo tanto su construcción inicial como los atributos y técnicas fundamentales para manipular los datos almacenados. Estas habilidades son esenciales para realizar operaciones avanzadas en ciencia de datos y machine learning. Bueno, hay una cosa que debo corregir y es que las listas también son mutables, las que eran inmutables, las que son inmutables son las tuplas. Es decir, que cuando yo creo una lista, entonces le pongo 1,2 y creo una tupla, ellas sí son inmutables, aquí me la completa, y creo un ND array, entonces ND array, entonces los ND array con nb.array, actuando en la lista que acabo de crear. Entonces así ya los creo. Y si quiero como modificarla, pues ¿a quién se desea modificar? Pues de la lista, en la componente, la primera, quiero cambiarla por un 1 por un 89. Entonces deja hacerlo y dice que sí. Le puedo decir, bueno, muéstrame ahora sí la lista final, la lista nueva. Entonces, control enter, y me muestra que sí, la mostró, o sea que las listas son mutables. Las tuplas, entonces, si haces eso con la tupla, vamos a ver si con la tupla, tupla, y a ver si la hace. Entonces, miremos. Y la tupla no lo deja hacer. Entonces dice que la tupla no soporta ese ítem de asignación. Entonces ya es inmutable. Y los ND array, entonces aquí le pones ND array y lo corres y ese también te lo deja hacer. Entonces te muestra el ND array ya modificado, control V y ahora sí. Entonces son mutables las listas y los ND array, pero inmutables las tuples. Eso es lo que te quería decir. Uno debe, este es un inmutable, debe conocer estas naturalezas de estas estructuras. Este es mutable y esta es mutable también, mutable. La única inmutable es la tuple. Y muchas gracias.